Tu voz sana, tu voz libera, tu voz consuela. Tu voz genera luz. Tu voz dice quiénes somos. Tu voz. Somos fruto de tu voz. Somos fruto de que un día dijiste sea. Somos frutos del Verbo. Gracias, Señor. Gracias. Ahí, en ese lugar donde estás, no te salgas. Cristo es la esencia de todas las cosas. Cristo es la sustancia de todo. Todo, absolutamente todo, habla de Él. El sol habla de Él. La estrella de la mañana habla de Él. El viento habla de Él. Él es el agua. Él es el pan. Tu cuerpo físico habla de Él. La familia habla de Él. El camino que hiciste para llegar a este lugar habla de Él. El vehículo que te trajo habla de Cristo porque vos en Él estabas y transitabas el camino en Él. Todo, absolutamente todo manifiesta a Cristo. Cada semilla que brota, cada planta que da fruto, la silla donde estás sentado habla de Cristo porque Él es el reposo. El concepto del descanso y del reposo viene porque Él es. Dice que Cristo es el reposo y Dios reposó en Él. El suelo donde estás parado, Franco, habla de Cristo porque Él es la roca firme, inconmovible. Todo habla. Cuando abriste esta puerta para entrar, esa puerta habla de Cristo, Él es la puerta. Todo es Él, todo habla de Él. Amén. 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 Fue bueno haber pensado por un momento de esta forma. Fue bueno habernos detenido en esta atmósfera para permitir que el Espíritu Santo comience a correr ciertos velos. Porque el problema que nosotros tenemos, gente, son las imágenes. No te levantarás imagen ni de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y no te postrarás. Ahora, vos sabés que continuamente nosotros nos estamos poniendo imágenes. Muchas veces son necesarias porque de esa forma podemos comprender la sustancia. Pero a veces esas imágenes que nos ponemos son un estorbo y nos impiden acceder a más. Son como limitantes, como que limitan.
Muchas veces tenemos imágenes de Jesús o imágenes de Cristo. Porque justamente, si yo te digo Cristo, lo que primero se te viene a la cabeza a vos es Jesús, ¿o no? O la cruz. Para muchos, vos le hablas de Cristo y lo que tienen en su mente como imagen es alguien en una cruz. Para otros, quizás menos maduros, vos le hablas de Cristo y se imaginan un flaco, de pelo largo, barbudo, con túnica, muy pacífico, con un andar medio hippie. como la película Kung Fu, ¿te acuerdas Kung Fu? Son imágenes. Y muchas veces nosotros tenemos imágenes de lo que es Cristo. ¿Cómo lo ve Dios? Porque para Dios, Él es el verbo creativo. Para Dios, Él es luz, Él es la luz. Para Dios es verdad. Cuando vos le hablás al Padre de Cristo, Él ve al Hijo. La sustancia de todas las cosas, como hablábamos recién. Vos sabés que ni siquiera el Padre lo ve como Cristo. Te va a sonar medio raro que te digo. Pero en realidad, a nosotros se nos es manifestado como Cristo. Porque Él es el enviado, ungido a nosotros. Él lo ve como hijo. Y como hijo, con todo lo que esto es, que acabamos apenas de meditar un cachitito. Él lo ve como semilla. Él lo ve como iglesia. Él lo ve como el rugir de muchas aguas. Él lo ve como el orden de todas las cosas. Pero vos y yo lo vemos como Cristo. ¿Y qué es Cristo? Cristo es, como ya sabés, Mesías. El que judío decía Mesías. ¿Y qué es Mesías? ¿O qué es Cristo? Lo que hablábamos recién. Él es enviado para una misión. Él es enviado con un propósito. Para realizar ese propósito y esa misión, Él es ungido. ¿Y qué es unción? Autoridad. Dos palabras: autoridad, poder. Autoridad y poder. ¿Por qué hago esta diferencia? ¿Por qué no hablo de autoridad y poder como lo mismo? Por lo que el ejemplo que yo siempre te hago de aquel que dirige el tránsito. ¿Quién tiene más poder? ¿El bracito de ese que dice a los autos que se paren? ¿O todos esos caballos de fuerza que tienen los motores detenidos? ¿Quién tiene más poder? Pero la autoridad hace que todo poder se sujete a un poder, que es más grande. Amén. Qué buena definición. ¿Estás entendiendo? Vos sabés que el diablo tiene poder. Y tiene autoridad hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque Cristo se levantó como suprema autoridad. Y con un nombre que es sobre todo. La unción es poder y autoridad, te dije. Pero también esa es una imagen que a veces tenemos.
Porque muchas veces hemos leído o hemos practicado la unción con aceite. Y pensamos que la unción es como algo que se derrama o algo que... Y pensamos también, cuando hemos leído sobre cuando David fue ungido y fue derramado aceite, cuando los sacerdotes eran consagrados y eran ungidos. Está el salmo tan lindo que habla que la unción de Aarón comienza desde las cabezas y desciende sobre la barba y la túnica, y habla de la unción. Y hacemos la imagen como de un aceite o de algo. Pero ¿sabes una cosa? La unción no es otra cosa que Él. La unción es una persona. El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Cristo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la profecía, el Espíritu del Hijo. Es Él. ¿Lo vas entendiendo? Y apenita lo estamos tomando. Es como que andamos por la superficie. Y yo creo que el Espíritu Santo, que es el Maestro de Maestros, a medida que vos estés siendo impartido con esto y estés prestando atención a esta palabra, Él te va a llevar a niveles más profundos de revelación. Te voy a predicar el Evangelio, iglesia. Porque es necesario que aún se siga anunciando el Evangelio del Reino. Lo necesitamos. Cuando cada uno reconoce una necesidad, sucede algo maravilloso. Ya te posiciona en un lugar que te pone como candidato para ser bendecido. Porque el reconocer una necesidad habla de humildad. Y Dios atiende al humilde. Y cuando vos decís, iglesia, yo necesito volver a recibir el Evangelio del Reino, estás reconociendo que aún hay muchas cosas en tu vida que no están reflejando lo que es el Evangelio del Reino. Y en vez de caer en una autocondenación infructuosa, es más aconsejable ponerse en esa posición de pobres de espíritu y ser bienaventurados y recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué te parece, iglesia? ¿Estás de acuerdo? Vamos a Hebreos capítulo 2. Yo te lo voy a leer de una versión, pero quédate tranquilo, porque te lo voy a leer despacito, cosa que vos puedas a través de tu versión ir viendo y teniendo un más amplio concepto o más amplia idea de lo que el pasaje te quiere decir. ¿Te parece? Hebreos capítulo 2. Y vamos a comenzar desde el versículo. La hermana que haga silencio, por favor. Tenemos un español ahí dando vueltas. Se puso colorada, pobre Mati. Está todo bien, está todo bien. Mira cuando seamos 200, mami. O sea que la conversión no es un evento, es un proceso. Eso está diciendo. Exacto. Vamos a Hebreos capítulo 2, dije, y vamos a arrancar del versículo 5. Ya te dije, te lo voy a leer bien despacito para que lo puedas ir recibiendo. ¿Sí? Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen: ¿qué son los simples mortales u hombres para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien,
Cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un ministro perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que me has dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. Hasta ahí la lectura. Es muy interesante el resto del pasaje, pero no quiero que nos desviemos de este punto. ¿Cuál es el evangelio que te estoy anunciando? Comienza la escritura diciendo que el mundo futuro no fue dado para el gobierno de los ángeles. Los ángeles no van a estar gobernando este mundo futuro. Y comienza a relatar un salmo, que es el Salmo número 8, que habla sobre una oración que se expresa: ¿quiénes son los hombres para que vos te ocupes de ellos? ¿Y quién es el Hijo del Hombre para que vos le atiendas? Lo hiciste poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. Y lo pusiste como autoridad sobre todas las cosas. Eso dice el Salmo 8. Y el escritor de Hebreos toma ese salmo para hablar de Jesús. Para hablar de este Cristo que estamos meditando hoy. Que fue necesario que por un breve tiempo fuera hecho menor que los ángeles. A ser humano. Un ser humano. Porque de la única manera que podía morir era siendo un ser humano. Y una vez muerto y resucitado, fue coronado, como dice el Salmo, de honor y gloria, y se le dio toda autoridad. Ahora también dice, fíjate, en el versículo 8, a ver si lo bien. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Es decir, todas las cosas fueron puestas bajo la autoridad de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero el autor de Hebreo dice, pero aún no lo vemos esto todo totalmente completo, ni cumplido. Esto es algo que se tiene que seguir desarrollando. Esto es algo que debe seguir manifestándose. ¿Por qué manifestándose? Porque en el cielo esto ya está cumplido. En el cielo Él es Señor y Rey. En el cielo
Todos saben quién es Él. Ahora es necesario que esa realidad que existe en los cielos comience a manifestarse en este lugar. Por eso vos, iglesia, sos cuerpo de Cristo. Por eso vos, iglesia, sos Cristo en la tierra. Por eso vos, iglesia, tenés que ir manifestando esta realidad. Que todas las cosas estén bajo la autoridad. ¿De quién? De Cristo. ¿De quién? De la iglesia. No separes la iglesia de Cristo. Recién meditábamos sobre que el matrimonio, la familia, habla de Él. Así como Dios estableció de que el hombre se uniera con la mujer y que para Él son una sola carne, así es Cristo con la iglesia. Son uno, son un mismo espíritu. ¡Wow! Entonces, yo te pregunto, ¿vos tenés espíritu humano? ¿Sí o no? Sí. ¿Y tenés Espíritu Santo? Sí. ¿Entonces tenés dos espíritus? No, es uno. ¿Qué espíritu tenés? Porque si vos estás sentado en los lugares celestiales, tenés un solo espíritu. Porque Él es el Padre, y cuando dice Padre, Él es el origen de todo espíritu. Él es la fuente de todo espíritu. Entonces ya no existe tal cosa como el espíritu de Marcelo y el Espíritu Santo. Ya existe un solo espíritu. Es el espíritu del Hijo. Es el espíritu de adopción. Es el Espíritu Santo. Es el Cristo. Es autoridad y poder. Hermanos, fíjate lo que sigue diciendo la Escritura. Que Él padeció la muerte por todos nosotros, con un propósito. Muchas veces vos has escuchado, iglesia, que Él murió por tus pecados. ¿Es verdad o no es verdad? En otras oportunidades hasta has escuchado que Él murió en tu lugar. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Pero acá dice otra cosa muy diferente. Que Él murió con un propósito. Para que en su muerte Él pudiera quebrantar o anular a aquel que tenía el poder o el imperio, dicen otras versiones, de la muerte, es decir, el diablo. O sea, Él murió para quebrantar un dominio que tenía Satanás sobre la muerte, sobre la separación. Y de esa manera, liberar a los que, por el temor a esa separación, a esa muerte, vivían toda su vida en esclavitud. ¿Por qué te dije, iglesia, que te estoy predicando de nuevamente el Evangelio del Reino? Porque a muchos de nosotros se nos necesita ser revelado. Que Él pagó el precio para que dejes de temer a la muerte, para que dejes de estar en esclavitud. Isaías capítulo 61 dice que el Espíritu del Señor, el Cristo, la unción, la autoridad, el poder, vino para anunciar libertad de la cárcel. Las cárceles ya están abiertas. Las cadenas y las ataduras de esclavitud ya han sido rotas. Libertad a los cautivos. Sanidad a los quebrantados. Consuelo a los que lloran en Sion. El año favorable, el año del amor, el año de la gracia. Pero ¿qué ocurre? Todavía es necesario que el Espíritu Santo siga corriéndote velos, iglesia, y seas liberada. Y accedas a lo que ya sos
en Cristo. Muchos todavía padecemos esclavitud por temor a la muerte, temor a la separación. ¿De qué separación me hablas, Marcelo? Mira, esto te lo digo y te vas a identificar muy claramente. Generalmente cuando algo sucede en tu vida que se escapa de tu control, que se escapa de lo que hasta ahora venías todo sobre rieles, todo ordenadito sobre ruedas bajo tu control, entras en un estado de sufrimiento, de padecimiento, es decir, no es algo agradable que algo se salga de tu control. ¿Es verdad o no es verdad? Por eso es que buscamos de todas las formas y maneras no ser separados de ese estado de placer, de que todo esté bajo tu control. Sé honesto. Sé honesto. Cuando algo sucede en tu vida que rompe ese estado placentero de que todo lo estás gobernando, entras en estrés, en ansiedad. Y buscas de todas maneras no separarte, no morir, no salirte de ese estado. Porque aún no has entendido que tu reposo, que tu plenitud es Él. Es Cristo. Todavía, iglesia, nos falta entender de que cuando queremos guardar nuestra vida, controlar nuestras relaciones, controlar las situaciones que están alrededor nuestro para tener un estado de placer, un estado de control, cuando queremos guardar todo eso, es cuando más pronto se acerca el momento de la pérdida. Porque aquel que quiera guardar su vida la perderá. Pero este es el evangelio que te estoy anunciando. Estas son las buenas noticias que te anuncio. Cristo en su muerte pagó el precio para que seas libre de ese temor. Porque en Él no hay separación, porque nadie te puede separar del amor de Él. Ninguna cosa creada te puede separar. Te vaya bien o te vaya mal según los estándares del mundo. Nada te puede separar. Tengas para pagar la cuenta o no la tengas. Haya una enfermedad o no la haya. Haya un problema en la familia o no lo haya. Nada te puede separar de ese estado pleno que es Cristo. Y es Él, es amor. Es ese amor que echa fuera todo temor. Pero aún todavía muchos de nosotros no tomamos esta verdad. No abrazamos con fe esta verdad. Por lo tanto, todavía no estamos gobernando estos tiempos futuros como comienza el texto. Cristo no se manifiesta con autoridad y gobierno. ¿Me lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? Él dice: que lo único que tenés que aceptar es creer en su muerte. Muchas veces hablamos de la sangre, de la cruz, de la muerte, de Cristo. Y de una manera muy simplista lo hemos reducido al perdón de pecados y al ir al cielo.
pero todavía sufrís de angustias, de estrés, te llenás de actividades porque no sabes en realidad hacia dónde ir. Porque cuando te das cuenta que terminó el día y te quedaron un montón de cosas pendientes, te puedo asegurar que ese día Cristo no estuvo manifestándose en vos. Porque no lo veo a Jesús andando de esa forma. Y Él con toda autoridad, a sus 33 años, supo decir, consumado es. Hice todo lo que tenía que hacer. Él supo discernir en qué enfocarse y en qué no. Yo no lo veo a Jesús corriendo, acelerado para ningún lado. ¿Por qué entonces vivimos así todavía? Porque seguimos esclavos al temor a la muerte. Porque hay situaciones que nos generan conflicto, que nos generan dolor, que no las queremos sufrir. Entonces buscamos de todas las maneras, sea en nosotros o sea en nuestros seres queridos, buscar de todas las maneras posibles. No enfrentar esa muerte, de abandonar ese control. Ay, que no le pase esto, que no suframos esto, que no padezcamos esto. Y seguimos presos del temor a la muerte. Iglesia, fuiste diseñado para gobernar los tiempos futuros. ¿No te das cuenta cómo el enemigo trata de hacerte ver una realidad que es una mentira? Cristo murió para liberarte del temor, para que ya no corras, ya no angusties, ya no andes en esos procesos de enojo, de tristeza, de temor, para que puedas conocer bien cuál es tu origen. Fíjate que en un momento Él dice que así como los hijos son de carne y sangre, Él tuvo que ser de carne y sangre. Y que era así conveniente para llevar muchos hijos a la gloria. Porque dice, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque así como Él, nosotros somos hijos de un mismo Padre. Lo acabamos de leer. Hay una versión que lo dice, tanto Él como nosotros tenemos un mismo origen. Wow. Y origen me habla de original. Sin mezcla. Sin mezcla. Sin copias truchas. Sabes quién sos. Sabes qué tenés que hacer. Invertís tu esfuerzo máximo en lo que sabes que tenés que hacer. Y te puedo asegurar que aunque te gastes sirviendo al propósito del reino, nunca se van a agotar tus fuerzas. Amén. Jamás. Me vino a la memoria el ejemplo de este hermano que contaba el testimonio, papá, de este hombre que caminaba a los campos y que se gastó caminando y llevando la palabra del Señor a tantos lugares. Esa era su semilla, esa era su forma, esa era la manifestación de Cristo en él. No quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo, pero él se enfocó en algo y fue fiel a eso. Y aunque dio su vida natural acá, la vivió más plena que muchos otros. Contaba en el relato que jamás se lo vio sin una sonrisa. Jamás reaccionó mal ante los insultos, las burlas, los desprecios. ¿Y sabe lo que es caminar 5 o 10 kilómetros para llegar a un campo, para llevar la palabra del Señor?
Y cuando vos decís, bueno, llegué, por fin llegué, después de calor, de lluvia, de lo que sea, no te dejen entrar. Sin un enojo, sin estrés. No existía quizás esa palabra en aquellos años. Sin angustias. Porque el temor a la muerte nos lleva a esos lugares angustos. Es angustia. Yo te vengo a anunciar el Evangelio del Reino. Que el Hijo de Dios se manifestó en Jesús, Cristo, con unción y autoridad de tomar un cuerpo y hacerse hombre. Y en ese cuerpo morir. ¿Para qué? Para anular el poder que el diablo tenía en la muerte. Y dejarte libre para que no vivas más en un estado de esclavitud por el temor de la muerte. ¿Por qué? Porque hay un propósito de gloria. Porque hay un propósito de gloria. Porque hay un propósito de gobierno. Donde vos seas Cristo liberando, Cristo sanando, Cristo trayendo buenas noticias. Para que sea Cristo en vos, esperanza de gloria para muchas naciones. Y no te estoy diciendo esta palabra como algo lindo que te suena, como algo motivador. Te estoy animando a creer el Evangelio del Reino. Porque hay una tarea que hacer, que todavía no se ve, pero se tiene que manifestar. Y que en el nombre de Jesús sea esta generación la que la manifieste. Amén. Que todas las cosas estén bajo la sujeción y la autoridad de Cristo. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Lo tomás esto, iglesia? Amén. ¿Lo crees, iglesia? Amén. Amén. En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida. Y aquellos que están mirando en internet, te bendigo con esta palabra para que creas, para que tus ojos sean abiertos. Amén. Para que tus oídos puedan oír las palabras de su boca. Amén. Y conozcas su voluntad. Para que te des cuenta, iglesia, que has sido designada para abrir los ojos de los ciegos. Amén. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Para que se arrepientan y tengan vida por el perdón de pecados en Jesús y herencia, no solamente el perdón de pecado, herencia en los santos, la herencia del Padre. Es tuya, iglesia, es tuya, créelo. Y en el nombre de Jesús me vuelvo contra todo espíritu de temor, contra todo espíritu de incredulidad, contra todo espíritu que quiera robar esta palabra, que te ha venido a afectar, que te ha venido a quitar muchas veces el reposo. En el nombre de Jesús yo confronto a estos espíritus, los descubro y declaro la verdad de Jesucristo. Amén. Que el tiempo del favor y de la gracia ha sido declarado, ha sido determinado. Ya hay libertad de la cárcel. Amén. Ya hay apertura. Amén. A un reposo que es Cristo. Amén. Te bendigo, iglesia. La paz sea contigo y sea la luz donde estés. Amén.